Saluden a su vecino, dile qué bueno que viniste, dile Dios tiene algo para ti. Yo no sé si hay algún testimonio de finanzas, de sanidad. Pueden tomar su lugar, gracias. Pues es el momento, vamos a seguir declarando lo que el Señor está haciendo. Es importante que podamos testificar lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Buenos días. Miren, yo vengo a tomar los cursos los miércoles y me han servido de mucho. Dios me había dado ese don de sanidad y yo no me lo creía. Y ahora con los cursos que he estado tomando, yo digo, yo quiero ser esa princesa y serle fiel a mi Señor. Hubo una hermana que por ahí está, el jueves, en el curso que tomamos se habló de la fe. Y dije, pues y me llamó en la noche y me dijo, hermana, dice, me siento bien mal. Dice, tengo un dolor que traigo aquí. Y yo, a la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Wow, digan tiempos peligrosos. Y este es el tema de esta mañana, tiempos peligrosos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio que nos das de estar aquí delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que podamos tener tu perspectiva ante todas las cosas que están sucediendo, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu gracia, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, creo que Pablo, cuando le escribe a su hijo Timoteo en la fe, estamos hablando de segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 1, Pablo le escribe a Timoteo, y esta es la última carta que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. En otras palabras, eran momentos difíciles para Timoteo porque él sabía que Pablo iba a partir con el Señor. Pero Pablo le estaba dejando, ¿verdad?, una advertencia. Imagínense, si en aquellos tiempos le dejó esta advertencia, ¿cuánto más para nosotros que estamos viviendo en los días finales y los días postreros? Y la Escritura nos dice aquí que, ¿verdad?, vivimos tiempos peligrosos como nunca antes habíamos visto. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros estemos bien alertas, que estemos bien alertas a las cosas que están sucediendo. Sí, y yo me hacía la pregunta, ¿cómo es que vamos a enfrentar este tipo de peligros? Ahora, nosotros sabemos que están sucediendo muchísimas cosas en el mundo. El mundo está hecho un caos. A donde quiera que tú voltees, el mundo está hecho un caos. No miremos otras ciudades, sino lo que está pasando aquí en México, quizás aún aquí en Cuautitlán Izcalli. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Y creo que la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar estos tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto a estos tiempos peligrosos?
realmente necesitamos afirmarnos en el Señor, porque estos tiempos son de veras terribles. Y si yo diera una definición de peligro, pues peligro simplemente es una situación en donde existe la posibilidad de una desgracia, de algún contratiempo. Y lo más tremendo de todo esto es que mucha gente, aún cristiana, ha caído y ha sido víctima de estos peligros. Pero el peligro más grande, escuchen esto, el peligro más grande está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Porque no hablemos solamente de los peligros que nosotros estamos mirando allá afuera, robo, asalto, muerte, etcétera. Pero aún en las congregaciones, en el cuerpo de Cristo, Pablo estaba anunciando y diciendo estos peligros que iban a venir a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer para enfrentar todos estos peligros. Ahora, en el verso 2, Pablo está hablando por qué vienen tiempos peligrosos. Y entonces empieza a decir el por qué. Y la razón es porque vendrán hombres peligrosos. Fíjense en el verso 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense, 18 tipos de hombres. Tú puedes mirar ahí, son 18 tipos de personas. El carácter de los últimos días de los hombres que viven sin Dios. Pero lo tremendo de todo esto es que estos 18 peligros, este número de hombres, 18 tipos de peligros, porque cada uno de estos hombres es un peligro, van a entrar a la iglesia. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? ¿Qué crees? En el verso 5. Ve el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad. Digan todos: tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. O sea, actuarán como que son cristianos, entre comillas, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, qué terrible lo que nosotros estamos mirando en los días de hoy. Y por eso es que esto que está sucediendo en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, no solamente aquí, esto está sucediendo general, es algo tremendo. Y yo creo que nosotros tenemos que estar de veras bien alertas en no caer en estos problemas. Ahora, miren, si ustedes van conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Me están siguiendo? Ahora, esto es para advertirnos, ¿ok? No es para que tropieces en tu fe. Eso es lo que quiere el enemigo, por supuesto, que tú tropieces en tu fe, pero eso es algo que el Señor nos está diciendo de las cosas que van a suceder. Y ahí en 2 de Pedro 2, dice en el verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas, digan falsos profetas, entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense, falsos profetas, falsos maestros. Hoy en día miramos esto de una manera impresionante, donde vemos falsas enseñanzas, falsos profetas. Dice que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía es una idea falsa contra la doctrina verdadera. Una herejía es algo que contradice lo que la palabra de Dios dice, pero que de alguna manera la saben simular como verdad. Y nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es tan importante que nosotros leamos nuestra Biblia, que
no es lo que dijo aquella persona, es lo que dice la Escritura. Tú tienes el derecho de que cuando yo te doy una plática, tú tienes el derecho de mirar que esté de acuerdo a las Escrituras. Y estos tiempos son de peligro, y de veras, aún gente cristiana que no está bien afirmada en las cosas del Señor, se va a otra congregación, se va a otra religión de repente. Todo es igual. No, todo es igual. Gente que ha estado en Pan de Vida, que de repente me la encuentro y ahora ya es testigo, ya es mormón. Dios mío, ¿qué está pasando? Quizás nunca conoció a Jesucristo esa persona, quizás nunca tuvo un encuentro con Dios, pero la realidad es que está pasando todo esto, amados, y nosotros tenemos que estar bien alertas y tenemos que estar bien firmes en todas las cosas que están pasando, porque son tiempos peligrosos, y tú y yo estamos expuestos a caer a cualquier tipo de peligro del cual Pablo está mencionando aquí. Wow. Verso 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones. ¿Están aquí? O sea, disolución, que se entregan a lo falso, a lo contrario a la moral. Dice: por causa, fíjense bien, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Gente va a blasfemar contra este camino de la verdad, el camino de Cristo. Mucha gente que fue engañada, que fue herida, que fue lastimada, que tropezó, etcétera, va a blasfemar contra el cristianismo. Y esto está aquí en la Escritura. Gente va a blasfemar contra el cristianismo. Van a hablar mal del cristianismo. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Miren, déjenme decirles algo. ¿Por qué es que cuando uno le habla a un judío de Yeshua, ellos no quieren saber de Jesús? Ellos no quieren. ¿Por qué? Porque tantos siglos y tantos años de persecución y todas las cosas que les hicieron a los judíos, se las hicieron en el nombre de Jesucristo. Las cruzadas, los guetos, en el holocausto, en muchas partes de la historia, no tengo tiempo, pero todo eso lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Y esos no eran cristianos verdaderos los que hicieron esto a los judíos. Por eso es que nunca uses la palabra para hablarle a un judío, nunca uses la palabra conviértete. Cuando a un judío le hablas del Señor, nunca le digas esa palabra, conviértete a Yeshua, jamás. Dile: cuando tú conozcas a Yeshua serás más pleno, serás completo, pero nunca le digas que se convierta, porque a ellos los forzaron a convertirse al catolicismo, los forzaron quitándoles sus propiedades, atormentándolos, quemándolos. Y por eso es cuando ellos oyen ese término, conviértete. ¿Me explico? Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque siempre Satanás va a tratar de que las cosas de Dios las vea el mundo como una blasfemia. Así como los judíos ven ahora a Yeshua o a Jesucristo, lo ven como un enemigo cuando Jesús los ama. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros miramos que es un libro judío que habla a judíos, y sin embargo el enemigo usó todo este engaño para crear un odio contra Yeshua, cuando Yeshua ni les ha hecho nada. Ama a su pueblo. Pero por causa de estas cosas, la gente judía tiene
eso contra Yeshua. Entonces escucha esto: si hay alguien que te ha dañado, si hay alguien que te ha robado, que te ha mentido, que ha hecho fraude en contra de tu vida, no le eches la culpa al Señor, porque no es el Señor. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, y empieza a describir 18 tipos de hombres malos. O sea, ¿qué está diciendo? Vamos a Timoteo otra vez. Espero acabar. Segunda Timoteo. Yo los voy a llevar a varias escrituras. Hoy quiero que me sigas con tus ojos mirando la escritura. Pero dice ahí en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Y nosotros vemos esto. Una de las cosas que estamos mirando en estos tiempos peligrosos es el aumento en la hipocresía en las congregaciones cristianas. El aumento de la hipocresía, de fingir algo que no es la persona. Porque todos estos 18 que está hablando aquí Pablo se pasaban como que eran cristianos, pero no lo eran. Por sus frutos los conocerán. Pero vuelvo a repetirte, Satanás quiere usar esa hipocresía para que tú te ofendas con Dios y con la iglesia y el cuerpo de Cristo. No permitas eso. Tienes que darte cuenta que son cosas que Pablo experimentó, que Pablo vivió en sus tiempos. La Biblia habla de Pablo, hablando de su experiencia como apóstol. Dice peligro, y luego habla de falsos hermanos. ¿Lo han leído? Corintios. Él lo dijo así. Ok, vamos a Mateo rápidamente. Fíjense, versículo 4, Mateo 24, 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño va a ser una de las señales antes de la segunda venida de Cristo. El engaño está aumentando como nunca antes. Surgen nuevas religiones, nuevas filosofías. Es más, surgen a veces mezcolancias de una con otra. Aún le mezclan cristianismo, le mezclan la Biblia con ocultismo. Es una cosa increíble lo que está pasando. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú tienes que pasar cualquier cosa por este filtro, por la palabra de Dios. Dice verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y no solamente, déjenme decirles, estamos viendo falsos cristos que están surgiendo hoy en día. Ha habido falsos mesías también en Israel, que se han dicho que son el Mesías. Escuchen esto. Y surgen falsos cristos. Y aún estos falsos cristos hacen señales. Señales milagrosas. Pero son cosas que el Señor nos habló y nos advirtió. Pero aquí el punto es: ¿cómo saber si un milagro es de Dios? ¿Cómo puedo yo saber, Agustín, si un milagro es de Dios? Tú tienes que saber una cosa: ¿qué doctrina y qué enseñanza está respaldando ese milagro? Dice aquí: si no se habla de Cristo
de la obra redentora de Cristo, del poder del Espíritu Santo, y te habla de otra fuente, aunque sea un milagro, y tú dices, pero sané, pero me hizo el milagrito. Pero te voy a decir una cosa: Satanás no echa fuera a Satanás, porque tarde o temprano ese milagro que te hizo Satanás, el enemigo lo va a cobrar. Híjole, ¿ustedes creen que Satanás echa fuera a Satanás? No, nosotros somos los que lo echamos. Dile a tu vecino, tú estás encargado, hermanito, de echarlos fuera. Imagínense. Vean en el otro peligro terrible. Verso 10. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El aumento de tropiezo hoy en día en la iglesia de Cristo es impresionante. Es increíble lo que está pasando. Tropiezo. No permitas que ninguna piedra te haga caer de tu firmeza en Cristo. Ni tampoco seas tropiezo para otros. Porque si es una persona nueva y la defraudas y le engañas y le hacemos algo, esa persona va a tropezar. Y tenemos un candidato que va a difamar y va a blasfemar el camino de Cristo. Y claro, Satanás va a usar eso para desacreditar la verdad. O sea, si este piano fuera la verdad, Satanás le va a poner todo, lo va a poner feo, horrible, y va a poner todos los casos de engaño para que la gente no conozca la verdad. Otro en el versículo 12. Verso 12 dice: y será predicado este evangelio del rey. Perdón, en el verso 13 dice: mas el que perseverare. Verso 12, perdón. ¿Me están siguiendo? Eso es lo bueno, que cuando me equivoco se dan cuenta luego. Aleluyita. Dice: y por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad, ¿saben lo que quiere decir en el original? Anarquía. Y eso quiere decir ausencia de ley. Y hoy en día estamos mirando en las congregaciones también una anarquía. Cada quien hace lo que quiere, lo que se le antoja. Anarquía es ausencia de ley. Y sabes una cosa, nosotros tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. Tenemos que vivir bajo el gobierno de Cristo. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. No podemos vivir sin ley. La ley es vida y es protección. ¿Sí? O sea, si yo llego a un lugar donde hay una planta de luz y me ponen una calaverita, me dice peligro alto voltaje, yo creo, escuchen esto, que cada palabra que Dios nos da de advertencia llevan su carácter y expresan el amor de Dios hacia nosotros. Si una persona me pone una calaverita donde me dice peligro alto voltaje, digo, yo no le hago caso a esto y me volví calaverita. ¿Sí?
Ya viene la calaverita. El amor de muchos se está enfriando. El amor de muchos se está enfriando hacia Dios, hacia el prójimo. Pero déjame decirte que Dios está derramando en aquellos que están siguiendo sus instrucciones. El Señor está dándonos todas las herramientas necesarias para vencer todos estos peligros. Y voy a hablar ahorita de qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a seguir. Otra cosa que yo veo hoy en día como un peligro de veras es la falta de sumisión en las congregaciones. Lo que es lo mismo, anarquía. Y ahí en Judas 1:8 dice la palabra de Dios: no obstante, de la misma manera, también estos, está hablando de estos hombres malos de Timoteo, porque es un paralelismo, ¿sí? También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muchas veces, escuchen esto, hay gente que dice, para cubrir su rebeldía, dice: yo no me someto a nadie. Pero sabes que tú unos a otros, no importa en qué posición estemos, todos estamos en un sándwich de autoridad. Hay autoridades delegadas. Y muchas veces cubrimos la rebeldía diciendo: yo no me someto al hombre. Y no estoy hablando del control, estoy hablando de simplemente que tenemos que estar en una congregación en donde seamos pastoreados, en donde seamos discipulados, en donde podamos crecer. Porque la gente que anda brincando de iglesia en iglesia, ¿qué es lo que sucede cuando tiene un problema? ¿Qué es lo que sucede cuando tiene un problema? No tiene pastor, no sabe a quién ir, no tiene amistad, no tiene conexión, no está con nadie y a la vez con todos. Y es hijo de nadie o hija de nadie. ¿Dónde te congregas? No, yo me congrego en mi casa. Leo mi Biblia allí. Eso no es lo que la Biblia enseña. Déjame decirte, hay gente hoy en día en estos tiempos peligrosos que ni Dios mismo los llena. Pero fíjense cómo está todo simulado y pintado con una cosa de engaño siempre. Tú le abrazas a esa persona y le dices: Dios te ama, tú ya conociste la palabra, tú necesitas congregarte. No, yo amo al Señor. Yo amo al Señor. ¿Y dónde te congregas? No. En mi casa leo mi Biblia. Yo tengo siempre presente a Diosito en mi mente. Pero sabes una cosa, he descubierto que esas personas Dios no los llena. Y tú vas a decir: ¿por qué Dios no los llena? Porque si Dios nos llena, vamos a obedecer lo que Dios dice que hagamos. Y cuando no estamos haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer, Dios no nos llena. O sea, que honran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos del Señor. Si Dios verdaderamente te llena, si Dios verdaderamente es tu pasión, es tu amor, tú vas a hacer su voluntad, tú vas a hacer su palabra, tú vas a hacer lo que Él te dice que tú debes de hacer. Estar, como dice la palabra de Dios, en orden, caminando, sirviendo. ¿Estamos aquí, amados? Pero esa gente dice: es que yo estoy con Él. Pero realmente Dios no los llena, porque no hacen lo que Dios quiere que hagamos. ¿Están aquí? Amén. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Pablo recomienda? ¿Qué es lo que Pablo dijo ante
todos estos peligros y pudiéramos enunciar muchísimos más. Solamente es algo para abrirte el apetito y que tú los descubras y que tú veas lo que la palabra de Dios dice acerca de estos peligros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para protegernos de estos peligros? Miren, vamos ahí a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahora, quiero dar también una advertencia. Ahí en el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 6. Dice, porque de estos, está hablando de los hombres en los versículos anteriores. Está hablando de estos hombres malos. ¿Me están siguiendo? O sea, viendo el contexto, ¿ok? Dice, porque de estos, esta clase de hombres malos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Estamos hablando de pecados sexuales. Y hoy en día esto es un peligro terrible, el pecado sexual. Todo en este momento, en la cultura que estamos viviendo, es una cultura promiscua que da libertinaje a la sexualidad, como quiera que ésta sea. Y esto es contrario totalmente a la palabra del Señor. Por eso es, mujeres solas, por favor, no metas hombres a tu casa. Como están tan vulnerables al cariño y al amor, y llega uno que mujeres solas, viudas, cuidado. Es una advertencia de parte de Dios. Porque aún han sucedido situaciones que a veces, si nosotros hubiéramos seguido este consejo, no hubiera habido ese problema. Problemas que se han presentado. Entonces, estos son tiempos peligrosos, amados, pero tenemos que seguir la palabra de Dios. Ok, entonces Pablo sigue hablando y luego habla de hombres, ¿verdad? En el verso 8, que estos hombres siempre están resistiendo la verdad, que son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, dice ahí Pablo, porque su insensatez se hará manifiesta, o sea, se va a dar a conocer, por supuesto. Pero luego Pablo dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú, Timoteo, para vencer todos los desafíos y tiempos peligrosos? Entonces Pablo le da en el verso 10 el secreto para vencer en los tiempos peligrosos. Pero ahora quiero que vayan antes a segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. Dice así, dice en el verso 18, segunda de Timoteo 2:18, dice que se desviaron de la verdad. Fíjense bien, que se desviaron de la verdad. Aquí me está diciendo de gente que en un momento estuvo en el Señor y se apartó de la verdad. ¿Cómo se apartó de la verdad? Aquí dice en el verso 18, ¿cómo se apartaron de la verdad? Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. En otras palabras, ¿están aquí? O sea, estas personas no dejan de creer en la resurrección, pero están distorsionando la palabra de Dios y la están corrompiendo. Están haciendo una doctrina falsa. Porque aquí Pablo lo está diciendo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Imagínense que ya el Señor vino y que se llevó a los justos, etcétera. Y dice,
y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Wow, esto me gusta. El fundamento de Dios está firme. Haz de cuenta que este es el fundamento de Dios. La piedra angular que es Cristo, la verdad total y completa. El fundamento de Dios está firme. Nadie lo puede mover. Es inconmovible, estable, resistente, eterna. La palabra de Dios, el fundamento de Dios está firme. Y este fundamento tiene una inscripción, tiene un sello que dice, ahí lo dice en el verso, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Eso me habla, amado, para que tú te guardes de los tiempos peligrosos. Es que tienes que tener una intimidad con el Señor. Tienes que tener una intimidad con Dios, pero real y genuina. Escúchame, no es suficiente congregarte los domingos. Eso no te va a sostener. Te lo digo con todo el corazón y te hablo con la verdad. El hecho de venir un domingo aquí, solamente eso no te va a sostener si tú no tienes vida espiritual, compromiso con Dios, que le busques. Por eso les convocamos a las oraciones, les convocamos a los ayunos. Como que la gente empieza a menguar en sus tiempos de oración, y a veces en oraciones colectivas donde estamos convocando a la iglesia que oremos, que busquemos a Dios. Amados, esto lo tenemos que hacer hasta que Jesucristo venga. No podemos desmayar en la oración. O sea, conoce el Señor. Por eso lo primero es: mantente en la verdad. En la verdad de la palabra de Dios. Están aquí. Ahí en el verso 19 dice: quiero leerles otra doctrina, otra versión del verso 19, de 2:19, en una traducción del lenguaje actual. Me gustó esta versión y dice: pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, por lo que Dios nos ha enseñado. Es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Wow. ¿Estás aquí? Ahora, donde dice conoce al Señor a los que son suyos, eso me habla de una intimidad con el Señor. Y de esa manera tú te vas a guardar de todos los peligros y todos los desafíos que el enemigo trajera contra ti. Ahora, aquí hay algo que quiero llevarlos. Es esto. Cuando dice aquí, ahí en la versión que nosotros tenemos, dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Están aquí? Esto me habla de santidad. La santidad te protege ante los peligros y los engaños de Satanás. La santidad. Por eso es que tenemos que guardar nuestros corazones. Tenemos que vivir en santidad, amados. Y déjenme decirles algo que está aquí, que escribí. Escuchen, nuestra santidad no tiene que estar motivada por el castigo o por el peligro. Escucha esto, por favor. La más alta motivación a santidad es para experimentar el corazón de Dios, para experimentar su presencia.
en mi vida. Wow. La más alta motivación a santidad es experimentar su presencia, su corazón, conocer al Señor, disfrutarlo, y eso te va a llevar a más santidad. Sí. Wow. Ahora quiero que vayan a Mateo capítulo 25. Están aquí. Están oyendo que una protección es buscar la santidad y la intimidad con el Señor. ¿Están aquí? Vean en el capítulo 25, está hablando Jesús de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Nos habla de dos grupos, las prudentes y las insensatas. Ahora, esto nos habla que ellas, escuchen, ellas tenían una revelación del Mesías novio. Ahora, cuando vemos en la Biblia la palabra lámpara, casi siempre hace referencia a ministerio. Y lo que está diciéndonos el Señor es que cuando ponemos intimidad en segundo lugar en vez de ponerlo en primero, tarde o temprano ese ministerio se va a apagar. Tu servicio. ¿Estás aquí? Vean en el verso 4 dice: mas las prudentes, verso 4. ¿Cuántas son vírgenes prudentes? A ver, levante su mano las vírgenes prudentes. Los demás son insensatos, son insensatas. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Wow. Aquí, ¿qué es? Escucha esto. ¿Qué es lo que representa el aceite? Ahora, si ustedes se dan cuenta, no pudieron darle aceite las prudentes a las insensatas. No se puede. ¿Qué es lo que representa el aceite? Escucha esto. El aceite representa los encuentros que tienes con Dios cada día. El impacto que la presencia de Dios hace en tu interior es ese buscar a Dios y encontrarte con Él y que Él te dé de su Espíritu Santo. Wow. Y lo que está diciendo es en el verso, escuchan, en verso 5 dice: y tardándose la esposa, cabecearon todas y se durmieron. No dice que es 5, no dice que todas. Y como que en la iglesia de Jesucristo llega un momento en estos tiempos peligrosos que empezamos a tambalear, empezamos a dudar, empezamos a decaer en nuestro ánimo. Pero en el verso 6, wow, gracias Señor, a la medianoche, wow. Saben, hoy en día, escuchen esto, es la medianoche, es la hora crucial en la historia de la humanidad. Los tiempos más difíciles son ahorita. Es la medianoche. Dile a tu vecino: es la medianoche. No te duermas. Dile a tu vecino: pídele aceite. No se puede pedir aceite. ¿Por qué? Porque esto es algo muy personal. O sea, yo no puedo darle de mi aceite a Sara, ni Sara puede darme de su aceite, porque es algo personal de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Wow.
O sea, en otras palabras, yo no puedo regalar mi encuentro con Dios y dárselo a Jorge. Yo no puedo regalar mi experiencia que tuve con Dios, si estuve velando, si estuve buscando su presencia, y dárselo a Sara. Yo lo experimenté, es para mí porque yo pagué el precio. Si él lo pagó, él lo va a experimentar. Si ella lo pagó, ella lo va a experimentar. Necesitamos tener aceite en nuestras lámparas, porque, escucha esto, el ministerio se puede secar si no hay aceite en nuestras lámparas. Que el Espíritu Santo esté abundante en nosotros, que no estemos secos, que no estemos, amados, cabeceando, diciendo: ay, el Señor no viene, ya se tardó mucho, mira cómo está el mundo. Él viene, Él viene. Puedes decir: tú vienes por mí, Señor Jesús. Ay, Señor, mejor me quedo a disfrutar el mundo. Yo no los oigo con ganas. Él viene por mí. Fíjense el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que ven. En otras palabras, tú paga el precio. Nada de que dame. No hay. O puede haber esa transferencia. Es algo tan personal el que cada uno de nosotros busquemos a Dios. Ay, pues mira, yo le doy gloria a Dios porque mi esposa busca al Señor. Yo, mientras esté al lado de mi esposa, mientras estés al lado de tu esposa, va a desaparecer si no te cuidas en tu vida espiritual. Porque cuando despiertes, se fue. O si tu mujer no buscas al Señor, se fue mi rey. Y aunque lo busques, ya no va a estar en este planeta. ¡Wow! Jesucristo viene. Jesucristo viene en los tiempos peligrosos. Él va a venir, amados. Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman su venida? El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Y eso se va a oír en estos tiempos, amados, antes de su venida. Un clamor de la iglesia: que venga el novio, el Mesías. Que venga, que venga, que venga. Aleluya. Híjole. Otra cosa que tenemos que hacer para guardarnos de estos tiempos peligrosos. Rápidamente, escucha. No dejes de servir a Dios y de congregarte. Vamos a 2 de Timoteo. Ahí donde los consejos que Pablo le está dando a Timoteo son los mismos que yo les estoy dando a ustedes. No tengo que añadirles lo bueno, que yo no tengo que inventar mi propia Biblia. Ya está aquí. Gloria a Dios. Y que estoy siguiendo el consejo que Pablo le dijo a Timoteo en los tiempos peligrosos. Y lo más increíble es que lo tienes tú ahí en tu casa, pero a veces ni lo lees. Ay, que me la lea el pastor, que me la predique. No. Eso es un bebé inmaduro. ¿A poco mujer o esposo te dan así en la boquita? Te ponen tu babero. Papilla. Come tú este alimento. Agarra tu tenedor, gloria a Dios, y tu cubierto, y córtate un buen bistec. Amén.
Amén. ¿Cuántos están llevando el devocional? ¿Y los demás? Santo de Israel. Dile a tu vecino, voltea a tu vecino y dile: lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia, por favor. Díselo otra vez: lee la Biblia, lee la Biblia. Ya no veas venenovelas. Lee la Biblia, ya no leas el vanidades. Lee la Biblia, lee la Biblia. Lee la Biblia, dile: lee la Biblia. ¿Le seguimos? Segunda de Timoteo. No, esto era para. Pablo le está dando los consejos a Timoteo en los tiempos peligrosos. En el verso 10 le dice: pero tú has seguido. Por eso dije que no dejes de qué, de congregarte, y no dejes de qué, de congregarte. Miren en el verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Escucha, sigue la doctrina. Sigue, escucha esto. Sigue a tu líder mientras tu líder sigue a Cristo. A veces los líderes, los pastores, convocamos a la oración y ahí no nos siguen. Cuando hacemos un comelitón, ay, sí nos siguen. ¿Por qué será? Aquí está diciendo que Timoteo estaba siguiendo lo que su líder le estaba enseñando. Sigue a tu líder mientras tu líder sigue a Cristo. El día que no siga a Cristo, olvídate de ese líder. Por eso Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina. Sigue la doctrina, sigue la conducta, la manera de vivir en Cristo. Y luego dice ahí: propósito. Propósito. Y eso me llegó, dice propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Propósito: servir a Dios mientras yo viva. ¿Cuál es tu propósito? No pierdas tu propósito. Sirve a Dios, congrégate. Y la Biblia dice ahí en Hebreos, en el verso 24, Hebreos 10:24. ¿Cuántos van a venir a la oración? Sarita, ¿cómo ves? ¿Les creemos? Sí, sí les creo. Porque esta palabra te tiene que llegar. Te tiene que llegar, porque estás en tiempos peligrosos. Oye, imagínate, ¿no? Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en una guerra en medio de dos blancos y tú estás, ay, gloria a Dios. Oye, ¿cómo estás? Bien, vamos a echarnos aquí un sándwich, ¿no? Ay, pues hazte para acá. Pues sí, creo que pasaron unas balotas, ¡pum! Que creo que estamos en una guerra. Dile a tu vecino: pellízcate, estás en guerra. Hay tiempos peligrosos, pero estamos bien ligeritos. ¿Qué le pasó al hermanito? No, pues un balazo, man. Digan: yo voy a salir bien en los tiempos peligrosos. Yo voy a salir victorioso en los tiempos peligrosos. Dios me va a guardar en los tiempos peligrosos. Si yo hago lo que les estoy diciendo. Si no, son trampas de Satanás. ¿Dónde me quedé?
Ya ven, si están poniendo atención, nomás estoy checando. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Sabes que cuando nos congregamos en el mundo, fíjense bien, así lo voy a poner, cuando nos congregamos en el mundo, ya el mundo influye más en nosotros, el mundo nos estimula al odio y a las malas obras. Eso es lo que dice el chamuco. Ay, vénganse para acá, y aquí los vamos a estimular al odio, al rencor, al resentimiento y a las obras malas. Estás aquí, pero cuando tú te congregas, déjate estimular a las buenas obras. Ay, es que aprendí el chisme porque mi hermana se echa tacos de prójimo. Qué linda, no aprendas eso, aprende mejor el bien y hacerlo. Considerémonos verso 24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, vamos a leerlo todos, por favor. No dejando de congregarnos únicamente una vez al año, perdón. No dice eso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay, qué costumbritas, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a ir a la iglesia? Ay, es que pasó el tío por aquí, pues ya me quedé. Pues invita al tío. ¿Y qué crees? No fui a la reunión. ¿Qué pasó? No, hombre, Dios nos visitó. Ay, no me digas. Y Él me llenó. ¿Y qué crees? El Señor me dio una provisión y me habló una palabra, y el Señor hizo tremendas cosas. Preguntó por ti, pero no estabas. Aleluya. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. No soy el único, ¿verdad? Ok. Ya son 5 minutitos más. Hay cursos, ¿verdad? Voy a decir este último. En los tiempos peligrosos, cuida tu lengua. Porque hay algunos aleluyas que tienen una lengua así, así de larga. No, yo estuve leyendo la escritura de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y fíjense bien, qué interesante cuando tú te metes ahí a la escritura y te das cuenta. Segunda de Timoteo, vamos rápidamente. Híjole. Segunda Timoteo 2:16 dice así. ¿Están aquí? Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, que muchas veces hablamos por hablar, y esas palabras que son vanas, que son ociosas, muchas veces sin estar conscientes nos estimulan al pecado y a hacer cosas que no le agradan a Dios. Rápidamente, vayan conmigo a Jesús, a Mateo 12:36. Mateo 12:36. Escuchen esto. Dice: mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuáles son las palabras ociosas? Palabras que pronunciamos sin pensar. Las palabras ociosas son las palabras que no expresan nuestros verdaderos pensamientos o intenciones. Decimos: me voy a morir de la risa. Wow, ya estoy hasta el gorro. Aguas. Y te dejo una pregunta. De una palabra ociosa puede entrar un demonio. Es una advertencia. O sea, son palabras que están habladas sin cuidado. Bendice, habla palabras que edifiquen, porque una palabra ociosa te puede llevar a un peligro. Miren en Hechos capítulo 20. Wow, esto está impresionante. Hechos capítulo 20. Y termino con este versículo y ahí le dejamos. Y continuará en el segundo servicio. Así para que se queden, ay, ¿ahora cuál? Y lean la Biblia, gloria a Dios. Hechos 20, fíjense bien lo que Pablo se está despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso, ahí en Mileto, ¿ok? Y está hablando que en el momento que él parta de esa iglesia, está declarando por el Espíritu las cosas que van a venir a la iglesia, o los ataques que van a querer venir en contra de la iglesia. Y son ataques, unos son internos y otros son externos. Repito, ataques internos y ataques externos. Y en el verso, están aquí, 29, habla de los ataques externos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No tengo tiempo de describir lo que es un lobo en las cosas aquí en la palabra de Dios. Pero un lobo obviamente es alguien que está vestido de oveja, que lo único que quiere es destruir las ovejas. ¿Ok? Dice: lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Verso 30, fíjense esto. Esto es algo que está aquí en la Biblia. Dice: y de vosotros mismos, o sea, dentro, se levantarán hombres. Por eso son esos hombros malos de los que les hablaban. Me están siguiendo la hilación. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay gente que muchas veces oye a otras personas, oye cosas que trastornan su fe, que debilitan su fe, y las siguen y ni siquiera oyen la voz de su pastor, no oyen lo que el Señor dice en su palabra. Y esto es un peligro terrible. Vamos a orar. En tiempos peligrosos, quiero terminar, que todos leamos este versículo. Lo voy a leer, 2 de Timoteo 3:10, que es sintetizado, hablándole Pablo a Timoteo. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad. Longanimidad quiere decir constancia, perseverancia, firmeza y aguante y resistencia. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Y los que quieran vivir piadosamente, dice la Biblia, que padeceremos persecución. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vencer en estos tiempos peligrosos, Señor. Trae a la iglesia una pasión por el novio para tener intimidad, de vivir en santidad, de buscar el temor a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que podemos estar firmes. Y gracias por tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.